egresado de la maestría en Filosofía por Facultad de Filosofía y la Letra de la misma universidad. Especialista en Desarrollo Humano desde 1997. Revisor pedagógico y diseñador instruccional para multimedia educativa y educación en línea. Director del Programa de Capacitación en Desarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Revisor pedagógico y diseñador instruccional de programas en desarrollo humano para la Universidad Iberoamericana. Desde 2005 es coordinador del Programa de Desarrollo Humano de la Asociación de Superación por México. Demos la bienvenida a David Jurado García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarlos, estar con ustedes para compartir uno de los temas me parecen fundamentales en la educación. El día de hoy quiero compartir con ustedes el concepto de desarrollo humano, en qué consiste, qué incluye, qué relación tiene con la educación. Me gustaría también compartir con ustedes cuáles son las temáticas que incluye el desarrollo humano, qué tipo de actividades podemos realizar y sobre todo me gustaría hacer con ustedes algunas reflexiones y ejercicios sobre nuestro propio desarrollo humano. Para comenzar, me gustaría hablarles un poco de este escritor George Orwell. Lo conocen, él escribió el libro Rebelión en la Granja, una novela fascinante que se llama 1984. George Orwell fue importante para el humanismo porque justamente señaló los estragos inhumanos que el mundo de la tecnología y la guerra estaban provocando. Su novela 1984 es una profecía que fue escrita en 1945 aproximadamente, en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial. Orwell escribió cómo iba a estar el mundo en 1984. En esta novela aparece la figura del gran hermano, del Big Brother, un ser vigilante de todas las conductas. No había en ese mundo tecnologizado, no había amor, no había libertad. Y la novela trata sobre la aventura de dos héroes que rescatan el amor y la libertad en un mundo prácticamente esclavizado. Es interesante esta novela porque desde 1945 Orwell imaginaba cómo iba a estar el mundo que hoy justamente vivimos. Es una profecía. Orwell nos dice, lo importante no es mantenerse vivo solamente, sino mantenerse humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano siempre busca ir más allá de sus propios instintos y necesidades de sobrevivencia. Y esa es la gran virtud humana, que no solamente vivimos cumpliendo nuestras funciones esenciales para sobrevivir, sino que tratamos de aprovechar la vida para vivir de la mejor manera posible. Esa es la gran virtud humana. El día de hoy quiero compartir con ustedes las ideas del humanismo, que hoy se llama desarrollo humano. Aquí les presento la imagen de un sabio mesoamericano, maestro, Tlalmaltini, el que sabe las cosas. Estos pensadores eran médicos, maestros, sabios, que tenían como función principal educar a las personas. Son los del lenguaje florido, es decir, el lenguaje metafórico, poético, para poder enseñar a sus alumnos. Tiene la vírgula de la palabra, ese símbolo de su voz que es sabiduría, que es poesía, que es filosofía. Su principal función era educar a las personas. El sabio Tlalmaltini, que pueden ser hoy en día pues los maestros que encontramos en las aulas, ¿no? Los que transmiten no solamente un conocimiento, sino una inspiración para vivir a todos los estudiantes. Este sabio maestro filósofo surge en el arte más impactante de la condición humana, que es la filosofía. La filosofía es el arte
de hacernos preguntas sobre la vida. Todos en potencia, todas las personas, tenemos esta gran facultad, estarnos haciendo preguntas sobre nosotros, sobre la vida, sobre el mundo, sobre los demás. Esta es una cualidad humana. Esta filosofía, este pensador, este maestro, decíamos, es un forjador de cantos, hacedores de códices. Eran los que escribían los códices, la narración histórica de toda una cultura. Y tomo este ejemplo de Mesoamérica porque en las grandes culturas siempre estuvo presente la figura de este gran maestro, del sabio Tlalmaltini. Los maestros de la palabra florida es una luz, una tea que alumbra pero no ahuma. Es camino, guía veraz para otros. Conduce a las personas, es una guía en los negocios humanos. El gran educador, el sabio. Y presento esto porque, fíjense, gracias a él, a este educador, la gente humaniza su querer. Encuentra los elementos para relacionarse amorosamente con su sociedad, para relacionarse amorosamente con otras personas. Esta es una de las tareas más importantes de toda educación. En esta filosofía, como en las grandes filosofías de las más importantes culturas humanas, siempre prevalece una concepción, una idea de lo que es el ser humano. Desde los griegos, el Renacimiento, la Ilustración, el marxismo, incluso el cristianismo, estos grandes humanismos que han existido, siempre han planteado una idea, una concepción de lo que es el ser humano. Y en la filosofía mesoamericana, ellos tenían una bonita forma de expresarse del ser humano, en metáfora, con simbolismo. Utilizaban un tipo de lenguaje que se llama el diafrasismo, dos palabras que definen al ser humano. Y entonces ellos, desde su filosofía y su educación, decían, el ser humano es el rostro, el corazón. El rostro que representa esta parte aparente de nuestra personalidad, esto que mostramos al mundo, la esencia de nuestra manera de ser. Pero también el ser humano tiene algo profundo, poderosamente profundo, que llamamos el corazón. Ahí donde radica esta voluntad, estas ganas de vivir. Esa era la concepción del ser humano, el inishli inyolotl, el rostro, el corazón. Y a partir de esta concepción del ser humano es como se desarrollaban toda forma de educación, de ética, de procesos incluso judiciales, de gobierno. A partir de esta idea del ser humano, en todas las culturas del mundo se han desarrollado todos estos sistemas educativos, éticos, incluso religiosos, para darle una orientación y un sentido a la vida de todas las personas. ¿Cuál era el ideal o hasta dónde tenía que llegar el rostro, el corazón? El ideal de toda persona, hacer sabios los rostros y firmes los corazones como una piedra. A partir de este ideal, que era la ahora ya en psicología le llamamos autorrealización, superación personal, era eso, que el rostro tenga sabiduría, que el corazón se mantenga fuerte, poderoso, con una gran voluntad para poder enfrentar los desafíos que la vida presenta. A partir de esta concepción y de este ideal de toda persona, fue creado toda una filosofía moral, un ideal educativo, porque en los templos, en las escuelas, en las ciudades, se decía, comenzaban a enseñarles cómo han de vivir. Era una guía ética, cómo han de respetar a las personas, cómo se deben de entregar a lo conveniente y a lo recto, cómo deben de evitar lo malo, huyendo de la maldad, la perversión y la vida. Era todo un código moral. Ese era el ideal que se pretendía en toda persona.
Podríamos decir entonces que en esta forma de pensar hay todo un humanismo y hay un ideal educativo. Este antecedente, estas ideas de la filosofía mesoamericana nos van a hacer pensar cuál sigue siendo el ideal de toda educación el día de hoy. ¿Qué función tiene la educación en la vida de las personas? Es el mismo que todo humanismo: buscar la realización, la plenitud de toda persona. Para eso existe la educación, de cualquier forma, para llevar a toda persona a su máxima expresión, la realización personal. Pero también la educación, uno de sus propósitos esenciales es formar buenos ciudadanos para el mundo. Por mucho tiempo se decía, es que debemos de dejar un mejor mundo. Pero sí hay que dejar un mejor mundo en esta vida, pero también es importante dejar buenos ciudadanos para habitar este mundo mejor. Toda educación está orientada entonces a formar buenos ciudadanos para el mundo. Pero yo creo que también uno de los grandes propósitos que a veces se han descuidado de la educación es enseñarnos a vivir de la mejor manera posible, incluso a ser feliz, a encontrar bienestar. Y esto es justamente el propósito fundamental del desarrollo humano. No solamente dotarte de conocimiento, de que desarrolles técnica, herramientas, de que te realices como persona, sino yo creo que la finalidad más importante del desarrollo humano es enseñarnos a vivir de la mejor manera posible. Yo creo que la felicidad es el concepto central de todo humanismo y de toda educación. Sabater, un libro fascinante que les recomiendo, El valor de educar, un ensayo sobre la educación. Él nos recuerda que la tarea más importante de toda educación es una tarea humanizadora. Es la educación la que nos permite transmitir de generación tras generación todos los gestos, el conocimiento, la manera de vivir que las personas necesitamos. Y el encargado de hacer esta transmisión, pues es el docente, el sabio, es el maestro. Lo que hace la educación es, fíjense, qué interesante proceso. Todo lo que una generación ha forjado, poderlo transmitir a otra generación. Es por eso la educación, la tarea más humanizante que tenemos. Hacernos humanos los unos a los otros. Y es también la tarea de todo humanismo, de esto que llamamos desarrollo humano. Este concepto de desarrollo humano, que es el que me pidieron que desarrollara con ustedes, comienza en una forma de educación distinta a la tradicional. Comúnmente cuando hablamos de educación pensamos en las universidades, las aulas, los libros, los maestros, el estudiante que está receptivo, escuchando el conocimiento, asimilando datos, teorías, en el caso de ustedes, códigos, reglas, procedimientos. Sin embargo, la educación para el bienestar y el desarrollo humano se le llama educación para la vida. Una forma de aprender diferente a la tradicional, donde lo más importante no solamente es el conocimiento racional, los datos, los libros, las teorías, las fórmulas, sino que también se trabaja de una manera vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Que abarca una profundidad, todo lo que tiene que ver, tal vez con el aspecto, el refugio más importante de toda persona, que contiene nuestras emociones, valores, afectos, formas de ver el mundo, todo eso que en las aulas a veces no revisamos.
Educación para la vida nos dice que hay 4 pilares del aprendizaje, que también toda persona en aras de alcanzar su realización personal tiene que trabajar. Aprender a aprender, como lo hacemos en la escuela, conceptos, ideas, teorías, pero también es aprender a hacer, como lo hacemos en el trabajo, aprender a manejar una herramienta, un equipo. Es importante, esos 2 pilares son fundamentales y se mantienen durante mucho tiempo. Pero también una educación para la vida tiene que incluir el aprender a convivir. Que tengamos las herramientas, las competencias necesarias para convivir con otras personas. Porque gran parte de nuestro bienestar como personas, mucho tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con los demás. ¿Saben ustedes que a terapia, por ejemplo, el 80% de los casos que se revisan en psicoterapia son por problemas de convivencia? Y no es porque las personas no puedan o no quieran, o solamente quieran lastimar o fastidiar la vida de los demás. Es porque no cuentan con las herramientas necesarias para convivir con los demás. Desarrollo humano es aprender habilidades sociales que nos permitan convivir de la mejor manera con otras personas. Es un pilar fundamental de toda educación, aprender a convivir. Pero también educación para la vida incluye un 4º pilar, aprender a ser una mejor persona. Y este es el propósito fundamental del desarrollo humano. Siempre que ustedes escuchen desarrollo humano en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, quiere decir aprender a ser una mejor persona. Vamos a ver en qué consiste esto del desarrollo humano. Bueno, desarrollo humano es una perspectiva, un enfoque humanista. Surge con todo poder en el mundo después de la caída del muro de Berlín, 1989-1990. El mundo tecnologizado, el libre mercado, que había generado gran riqueza en el mundo, pero que al mismo tiempo generó algo que llamaban la agenda negra del libre mercado y de la globalización. ¿Cuál era la agenda negra de la globalización? Todos esos problemas que hoy todavía vivimos, como migración, pobreza, infelicidad, depresión. Entonces el mundo no entendía en aquel tiempo, imaginen, 1990. ¿Por qué si hemos generado tanta riqueza? ¿Por qué hay tanta depresión en el mundo, tanta pobreza, actitudes inhumanas? Porque justamente nos olvidamos de trabajar desarrollo humano. Desarrollo humano es una manera de ver y comprender qué es la persona. Exalta las mejores virtudes, cualidades de toda persona, pero además desarrollo humano también resguarda la dignidad, el valor íntimo, profundo de cada uno de nosotros, y su finalidad es promover el bienestar. Es decir, desarrollo humano no aparece para que nos dé más poder, para ser más inteligentes, ni siquiera para tener mayor éxito. Desarrollo humano promueve el bienestar de las personas. Vivir de la mejor manera posible. Siempre que escuchen curso de desarrollo humano, temas de desarrollo humano, la intención es darnos herramientas, ofrecernos una experiencia de aprendizaje para vivir de la mejor manera posible, encontrar este bienestar. Por eso, los 2 escenarios más importantes de todo desarrollo humano siempre serán la educación y el trabajo. Es por eso, si ustedes se pueden dar cuenta, que en las escuelas desde muy temprana edad a los niños ya les dan temas de desarrollo humano. Les dan valores, autoestima, inteligencia emocional. Y desde preescolar les empiezan a dar este tipo de herramientas.
Las universidades, las mejores de este país, promueven cursos, programas de desarrollo humano. No solamente que seas un estudiante brillante, talentoso, que tengas toda la teoría, que te puedas graduar con honores, sino que también seas una mejor persona. Porque imagínense en el mundo real, un profesionista, un ingeniero, un médico, un abogado, ¿cómo va a ejercer su trabajo si tiene un problema de autoestima? ¿Cómo estos grandes profesionistas, egresados de las mejores universidades de una gran carrera, cómo van a dirigir equipos de trabajo, tomar decisiones importantes si ni siquiera tienen habilidades de comunicación o de convivencia con los demás? ¿Cómo van a manejar los equipos si ni siquiera tienen herramientas sociales? Y es algo que está pasando en el mundo real. Profesionistas brillantes, coeficiente intelectual alto, grandes promedios, pero que emocionalmente están limitados. ¿Saben cómo dirigen los equipos de trabajo? Alguien que no tiene herramientas sociales. ¿Qué decisiones toma aquella persona que tiene un problema de autoestima? Que no sabe manejar, controlar sus propias emociones. ¿Qué tipo de líder puede tomar decisiones si tiene un problema de inteligencia emocional? Es una realidad, ¿eh? Yo creo que este país no solamente necesita personas brillantes, talentosas, estudiosas, necesita personas buenas, que se sientan bien, que tengan este bienestar. ¿Sí? Y estamos en el momento crucial como sociedad, no solamente de formar personas talentosas, sino también buenos ciudadanos. ¿Cómo creen que trabaja una persona cuando tiene una fuerte autoestima? ¿Cómo dirige a un equipo de trabajo una persona que sabe relacionarse amorosamente, con dignidad y de manera saludable? ¿Qué decisiones toma aquella persona que trabaja en su inteligencia emocional? ¿Qué tipo de trabajo puede hacer ese profesionista que entiende la influencia de los valores en sus decisiones personales? Todas estas son las herramientas del desarrollo humano. Bien. Entonces, este es el desarrollo humano, un humanismo, una propuesta humanista que tiene como finalidad ayudar a las personas a que encuentren el bienestar. Pero fíjense, en este concepto de bienestar entramos en un escenario controvertido. ¿Qué significa bienestar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona tiene bienestar? No hablo de felicidad, sino de bienestar. ¿Cómo nos damos cuenta que una familia, que una sociedad tiene bienestar? Es un concepto polémico porque cada quien entiende su bienestar de manera diferente. Hay quienes creen que vivir bien tiene que ver con el dinero que tienes, los bienes materiales, el puesto que tienes en tu trabajo. Hay quienes creen que tener bienestar tiene que ver con la carrera que estudiaste, el grado académico al que alcanzaste. Hay quienes creen que el bienestar tiene que ver con su apariencia, con su imagen, con la ropa que traen puesta. Entonces estamos ante un concepto polémico. ¿Qué significa vivir bien? Tener este desarrollo humano. Por cierto, este concepto de desarrollo humano se mide en el mundo. La UNESCO cada año saca una estadística mundial sobre desarrollo humano en el mundo. ¿Quiénes son los países con más alto desarrollo humano en el mundo? Estos países del norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Finlandia, son los países que tienen una mejor calidad de vida. México está en el lugar número 58 de calidad de vida. Es un país que con todo lo que tiene, con todo lo que es, debería vivir mejor. Pero tenemos muchos problemas. Y justamente algo que impide que como mexicanos tengamos una mejor calidad de vida y desarrollo humano es
los problemas de educación que tenemos. Porque seguimos viendo muy limitada la educación en México. La hemos hecho muy técnica, muy práctica, y nos hemos olvidado de profundizar en las cualidades, virtudes humanas, en estas herramientas socioemocionales que todo profesionista debe de trabajar. Yo les ofrezco un concepto de bienestar y superación personal. Tiene dos dimensiones, dos rostros. Primera dimensión del desarrollo humano. Yo le llamo la vida justa, la vida digna. Se refiere todo lo que una persona debe tener para vivir dignamente. Hablamos de necesidades básicas, esenciales en la vida de una persona, que las debemos de considerar: alimentación, salud, vivienda, trabajo, educación, seguridad. Cuando una persona, cuando una familia, una sociedad tiene resueltas estas 5 necesidades básicas, se considera entonces que tiene una vida digna. ¿Cuál es la forma de obtener esta vida digna? Prepararte, tener un buen trabajo que te otorgue el ingreso necesario para cubrir estas necesidades básicas, esenciales de una persona. No hay otra forma. Prepararnos bien, trabajar, tener el ingreso y satisfacer estas necesidades básicas. Es válido, y por eso la gente trabaja tanto tiempo, por eso se consagra y le dedica tanto tiempo al trabajo, porque quiere darle una calidad de vida a su familia. Pero no sé si conozcan a una persona, a una familia que lo tenga todo y hasta lo tenga de más. Que esta parte de la vida justa, la vida digna, la tenga bien resuelta. Por eso podríamos pensar que realmente tiene bienestar. Quien tiene tanto, ¿realmente es feliz? No siempre, y hasta parece una contradicción, porque quien tiene tanto se obsesiona por tener más, no lleva una vida tranquila. Y además quien tiene tanto está preocupado por hacer más dinero. Sus hijos no quieren trabajar, es una familia desintegrada. Y ellos tienen a veces problemas de salud de tanto dedicarse a generar riqueza. Y es que, hablando de bienestar, no basta solamente con tener lo que más se pueda, sino que hay otra dimensión del bienestar, que es la vida buena, la vida feliz. ¿Y qué se refiere? A todo lo que una persona debe aprender para ser una mejor persona. Vean entonces estas dos dimensiones, entre el tener y el ser. Si la única manera de lograr la vida justa, la vida digna es trabajo, preparación, ingreso, la única manera de cumplir con esta dimensión de nuestro bienestar es aprender lo necesario para ser una mejor persona. Desde el punto de vista del desarrollo humano, ser una mejor persona no quiere decir ser más que los demás, tener ese poder, esa soberbia, esa prepotencia de tu inteligencia y el dinero para ser más que los demás. Ser una mejor persona desde el punto de vista del desarrollo humano quiere decir estar bien contigo, conócete, trabaja en tu confianza, seguridad, amor propio. Aprende a estar bien contigo. Porque cuando estás bien contigo, cuando encuentras este bienestar personal, tu sentido de responsabilidad aumenta, pero además puedes ofrecer y compartir lo mejor de ti con otras personas. Y eso ustedes seguramente lo saben. Las personas más generosas, las más solidarias, tanto tienen, tanto son, que pueden compartir lo mejor que son con todos los demás. Y que en cambio las personas que solamente se obsesionan por el poder, por la razón, digamos, por los bienes materiales,
son codiciosos, no comparten, no son solidarios. ¿Qué tan feliz puede ser una persona que tiene tanto, pero que no comparte lo mejor de su vida con los demás? ¿Cuánta soledad puede sentir alguien que ha generado tanto dinero, tantos bienes materiales, si no es capaz de tener una familia, de estar con una pareja, de tener a sus hijos? Entonces, esta parte del bienestar, la vida buena, la vida feliz, la única manera de hacerlo es aprender herramientas, habilidades sociales, que la escuela no nos ha dado, que al trabajo no le interesa, y que entonces cada persona tiene que buscarlas para poder resolver los desafíos que su vida presenta, para poder resolver las crisis que todo mundo enfrentamos. Esta dimensión que ustedes pueden ver aquí, la segunda dimensión, la vida buena, la vida feliz, es lo que le compete al desarrollo humano. El desarrollo humano te da esa oportunidad de aprender lo necesario para que te sientas bien. Ahora bien, déjenme decirles que estas dos dimensiones deben de reconciliarse, no están peleadas. No es recomendable que en la búsqueda de nuestro bienestar nos enfoquemos solamente a la vida justa, la vida digna, y descuidemos lo demás. Tampoco sería recomendable enfocarse a la vida de aprendizaje espiritual, amorosa, emocional, y descuidar las necesidades de tu vida. Es un equilibrio, es una balanza, que cada quien revisa su manera de vivir y vea a qué le ha dedicado mayor empeño, mayor esfuerzo. Si ustedes saliendo de aquí hicieran una pequeña encuesta, familiares y amigos, y les explicaran estas dos dimensiones, ¿qué respuesta les darían? ¿A qué le han dedicado? ¿A cuál de las dos dimensiones le han dedicado mayor tiempo? Todos, yo creo que un 90% dirían a la vida justa, por eso trabajo tanto. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos dedicamos a ser buenas personas, felices, a lograr esos vínculos afectivos con otras personas, a nuestra capacidad de comunicación, a entender y tal vez manejar nuestras emociones, a revisar nuestro sistema de valores, nuestro proyecto de vida? ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos detenido a pensar sobre esto? O a leer un libro de estos temas, o a tomar un curso de estos temas. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron en qué consiste el amor propio, la autoestima de una persona? En revisar algo que te permita entender tus emociones, para que no seas ni tan impulsiva ni tan reprimido, sino darle a tus emociones su justa expresión. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos sobre nuestro sentido de responsabilidad, la experiencia de nuestra libertad? Esto es lo que tenemos que recuperar, lo que tenemos que aprender en la búsqueda de nuestro bienestar. ¿Cuáles son entonces los grandes temas del desarrollo humano? El autoconocimiento y la autoestima. Ser una mejor persona implica aprender, cumplir ciertas tareas vitales. No es motivacional, no es por decreto. Quien quiera ser una mejor persona necesariamente tiene que aprender, trabajar y cumplir tareas fundamentales de su vida. No es por motivación. Entonces, el autoconocimiento, el que tengas la oportunidad de reflexionar sobre ti, sobre tus cualidades, virtudes, talentos, pero también reconocer tus limitaciones, tus debilidades. Esa tarea del autoconocimiento es fundamental, porque es ahí justamente donde comienza todo el proceso de bienestar, en conocerte. Una persona no puede cambiar nada de su vida si no se conoce.
Una persona no puede alcanzar este nivel de amor propio, confianza en sí mismo, que llamamos autoestima, si no se conoce. Y es que, fíjense que esta tarea, este tema del desarrollo humano, resulta complicado en una sociedad en la que vivimos. Nos enseñan a conocer la vida de los demás antes que nuestra propia existencia. Hay personas que la vida de los demás tiene mayor relevancia que lo que está aconteciendo en su propia vida. Nos enseñan a enterarnos más de la vida ajena que de nosotros mismos. Por eso, esta tarea fundamental del desarrollo humano nos cuesta trabajo, porque estamos preparados para hablar de los demás, pero no para hablar de nosotros. Y como les decía, es aquí donde comienza todo el proceso de bienestar de una persona. Si necesito cambiar algo, tengo que conocerme. Una tarea importante del desarrollo humano es tu historia personal y el desarrollo de tu personalidad. Ver cómo todas las experiencias que has vivido, que has enfrentado, tanto buenas como malas, han forjado tu personalidad. ¿Saben ustedes que la manera de ser que todos tenemos el día de hoy tiene mucho que ver con la manera en la que enfrentamos, sufrimos o disfrutamos las experiencias de la vida? Por eso es importante en desarrollo humano comprender tu propia historia personal. ¿Cómo viviste tu infancia, tu adolescencia, tu juventud? Todo esto es fundamental en desarrollo humano. Es una reconciliación con tu propia historia personal. Para entender quién eres y por qué eres así, a veces tenemos que revisar nuestra historia personal, nuestro ciclo de la vida, y a veces en esa comprensión hay que hacer una reparación de algo que vivimos y que hoy nos sigue afectando. Por eso en desarrollo humano hacemos actividades que tienen que ver con la historia personal, porque ahí está gran parte de tu personalidad. Fíjense, el psicoanálisis tenía una premisa para entender la personalidad de cualquiera. Y esa premisa decía: infancia es destino. ¿Qué quiere decir esta frase? Infancia es destino. Que lo que tú viviste en tu infancia configuró y a veces determina la personalidad que hoy como adulto tienes. Eso es cierto. Y no solamente es la infancia, sino también la adolescencia. Nada más que en aquel tiempo no había adolescencia. Pero es cierto, la infancia y el destino impacta y configura la personalidad que hoy somos. Por eso la importancia como tarea de comprender nuestra historia personal, de revisar, tratando de entender por qué soy así. Otro tema importante del desarrollo humano: el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación. Dicen, el ser humano es un ser social. Necesitamos de los demás para poder vivir. Nadie en soledad y alejado de los demás puede encontrar bienestar. Necesitamos de los demás porque los demás te otorgan un sentido de identidad, un sentido de pertenencia. ¿Cuánta soledad podemos sentir si nos distanciamos de los demás? Necesitamos convivir con los demás. Pero esta relación con los demás, ¿a poco no es contradictoria? Piensen en su familia, ese grupo de tanto tiempo tan querido. ¿Qué tanto les ha dado? Un sentido de identidad, pertenencia, un soporte emocional. Pero también ese grupo ha provocado todo lo contrario. A veces te hace sentir mal. Porque los grupos humanos, cualquiera al que ustedes piensen, son imperfectos. Imaginen cuánta diferencia, controversia existen entre las personas de un grupo. Qué curiosa contradicción. Necesitamos de ellos, aunque a veces estando con ellos no me sienta bien. Ante esa paradoja, ¿qué tenemos que hacer? Aprender habilidades sociales. Y la más poderosa de las habilidades sociales es la comunicación. Aprender a comunicar bien.
Yo tengo la idea de que cuando una persona aprende a comunicarse bien, su relación con los demás mejora considerablemente. Y al estar bien con los demás, toda esta sensación de bienestar, de plenitud, se despierta. Por el contrario, muchos de los problemas que tenemos con los demás se deben a nuestra incapacidad de comunicarnos. Esta es una herramienta importante de toda educación, la comunicación efectiva. Somos una sociedad que no sabe comunicar. Y es una contradicción, ¿por qué? ¿Cómo se le llama a la sociedad que hoy estamos viviendo? Creo que hace rato lo dijeron. La sociedad de la comunicación y de la información. Hoy más que nunca en el mundo estamos comunicados, contamos con dispositivos que permiten la comunicación con todo el mundo. Paradójicamente, estamos más distanciados de las personas. Lo que debiera acercarnos a las personas, en realidad los está alejando. Hay personas donde su vida, lo mejor de su vida sucede en sus redes sociales. Y por eso están al tanto todo el tiempo de su celular o del internet. Y cuando están frente a una persona cercana a ellos, ¿qué hacen? No dicen nada. Yo he visto este fenómeno, lo he visto mucho en restaurantes, fíjense. Llega la pareja, que según tanto se quiere, se saludan, se sientan en su mesa y al sentarse cada quien saca su celular, abre su computadora, a ver qué está pasando en su mundo digital. No hablan entre ellos. Parecen dos extraños compartiendo la misma mesa. Terminan de comer, se despiden, inmediatamente no se ven y empiezan a buscarse por celular. Y entonces dicen, no comprendo por qué si estuvieron hace 10 minutos juntos y se quieren, no se dijeron nada, ni siquiera se miraron. Somos la sociedad de la contradicción. Y este fenómeno de falta de comunicación sucede en todos lados. ¿A poco no hay reuniones familiares que al festejado lo ignoran todo el mundo porque cada quien está en su celular? Cuando van a ver al celebrar a su abuelita, pobre abuela, ni caso le hacen, cada quien en su celular. Bueno, pues hay clases en las aulas donde nadie le hace caso al maestro y todo el mundo con su celular. Juntas de trabajo con su celular. Bueno, esta es una contradicción. Lo que debiera conectarnos con las personas no lo está haciendo. Por eso es fundamental aprender a comunicarnos. Y la comunicación es una de las más poderosas herramientas del desarrollo humano. Porque nos enseña a expresarnos, a saber escuchar, a ser empáticos, a tener asertividad, decir las cosas que sientes, lo que piensas, tus necesidades, sin lastimar, sin herir a otra persona. Otro tema del desarrollo humano, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es un conjunto de habilidades. Son 5. Conocer, comprender tus emociones para que las puedas controlar, las puedas manejar. Para que no seas tan impulsivo y lastimes a los demás, pero tampoco ocultes lo que sientes, sino que también lo permitas expresar. Y una vez que haces este trabajo personal de tus emociones, entonces poder comprender las emociones de los demás y generar empatía. Y así como la comunicación efectiva es una poderosa herramienta y tarea del desarrollo humano, la empatía también lo es. Hoy en día, en este mundo tan distante, tan insensible, tan indiferente, se requiere de empatía. ¿Qué es la empatía? Una virtud, una habilidad de la comunicación, de la inteligencia emocional, que consiste en comprender las emociones, el estado de ánimo de otras personas. Es una solidaridad emocional. Es hacerle sentir a aquella persona que comprendes lo que está sintiendo.
La empatía conecta, te involucra, fortalece el vínculo afectivo con otras personas. Y no es compleja, requiere tu sensibilidad, tu voluntad de conectarte con otra persona. ¿Saben qué es lo contrario a la empatía? Apatía. Apatía es indiferencia. Es demostrarle a la otra persona que no me interesa lo que siente, lo que piensa. Cada vez que somos distantes con los demás, generamos ruptura. Cada vez que tú le demuestras empatía a otra persona, te conectas, te involucras. El vínculo afectivo se fortalece. Somos una sociedad que además de no comunicar bien, no tenemos empatía. Hoy por hoy, un gesto de saber escuchar, de ser empático, no solamente ya es un gesto de cortesía y buen respeto, sino hasta se ha convertido en un gesto de cariño. Y vean ustedes lo que se siente escuchar a alguien, lo que se siente generar empatía con alguien. Algo en tu interior se despierta y te motiva, y hasta te enamora de otra persona. Y somos una sociedad tan agitada, que vive un ritmo de vida tan vertiginoso, que a veces ni tenemos tiempo de escuchar a alguien. Por eso, la empatía es una poderosa herramienta del desarrollo humano. Tema importante del desarrollo humano también es el razonamiento moral, los valores. Estos referentes que guían nuestro comportamiento, que le dan un sentido a la vida, que nos dicen qué tenemos que hacer, qué decisiones tomar. Esos referentes que todas las personas tenemos, pero que a veces se nos olvidan. Tener y ustedes lo saben muy bien, tener estas guías que nos permiten darle un sentido a nuestras decisiones, a nuestro punto de vista, a nuestros juicios. Hay que revisarlos, no se pierden, pero hay que revisarlos, hay que retomarlos y sobre todo ponerlos en práctica. Finalmente, hay dos temas importantes del desarrollo humano, es la experiencia del amor y la libertad. No el amor como simple idealismo, pasión, arrebato, sentimiento, sino el amor como tarea vital, como responsabilidad. Nadie puede vivir como si el amor no existiera. Lo necesitamos todos para vivir y por eso lo buscamos. Y se trata de lograr vínculos afectivos que nos hagan sentir bien, que no nos atormenten, que no nos generen miedos, sino que, no sé si alguna vez han pensado, ¿por qué existe el amor en la vida de las personas? ¿Por qué lo buscamos tanto? Gran parte del bienestar se debe a nuestra capacidad de amar. Y lo buscamos tratando de lograr vínculos afectivos poderosos con otras personas, para no sentirnos solos, para no ponernos tristes, buscamos el amor. Es una tarea importante del desarrollo humano. Decía Erich Fromm, el gran teórico del amor, en un libro fascinante, recomendable, que se llama El arte de amar. ¿Sí? El arte de amar. Un libro que van a aprender mucho y lo leen en un fin de semana. El amor es el interés activo por la vida y el crecimiento de aquello que amamos. Es decir, si de verdad amo a alguien, haré lo posible para que crezca, para que sea mejor cada día. El amor no tiene por qué ser un tormento, no tiene que doler, pero la realidad en este país nos dice que amar a veces duele, porque la gente se vuelve posesiva, obsesiva, indiferente, violenta. Confundimos el amor con la violencia. Por eso, tarea importante de nuestro bienestar es aprender a amar. Si es el amor algo inherente al ser humano, es uno de los grandes atributos de la humanidad,
Somos la única especie que puede amar. Pero también el amor es cuestión de aprendizaje. Hay que aprender a lograr vínculos afectivos que sean saludables, que nos hagan sentir bien. Ahí donde el amor cumple su propósito esencial, que es generar bienestar, goce, promover nuestro bienestar. De eso se trata el amor. Por eso el amor y la libertad son tareas importantes de todo desarrollo humano. Y finalmente, el último gran tema del desarrollo humano, ese sentido de trascendencia y voluntad de vivir. Una tarea espiritual que consiste en poder identificar y descubrir todo aquello que le da un sentido a la vida. Aquello que nos conecta con la vida, haciéndonos sentir que aunque la vida a veces es difícil y dolorosa, vale la pena estar aquí. Este es un descubrimiento personal, tener un propósito para vivir. ¿Cuál es la función de tener un propósito para vivir? Algo que le dé sentido a tu vida. Te reconcilia con la vida y despierta desde lo más profundo de ti ganas de vivir. Es como ese ganchito que necesitamos todos para conectarnos con la vida, que sirve como de aliciente, motivación, alimento. ¿Qué pasa cuando una persona no descubre el sentido de su vida? No tiene claro un propósito para vivir. No tiene algo que valore tanto, algo que quiera lograr, alguien a quien amar. La vida pierde sentido. ¿Qué significa perder sentido? Considerar que la vida es un escenario triste, sombrío y adverso, donde no vale la pena vivir. ¿Quién quiere estar así, en un lugar así? ¿No? Entonces generas amargura, incluso resentimiento a la vida. Y esto se observa. Tú fácilmente puedes identificar a una persona por sus ganas de vivir. ¿Cómo lo vemos? Motivado, contento, disfrutando lo que está haciendo. No es la persona perfecta, pero enfrenta las tareas, los desafíos con honor, con dignidad y aprende. ¿Y han visto a una persona con amargura? Sí, sí, ¿no? Hay muchos, ¿no? Sí. Una persona con amargura, ¿cómo está? Siempre cansada, enferma, peleándose con todo el mundo, fastidiando la vida de los demás, y lo que está haciendo lo hace a disgusto, renegando de la tarea. ¿Qué ganas de vivir tiene esta persona si no ha encontrado un sentido en la vida? Tarea importante de nuestra vida es tener claro y descubrir cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es nuestro aliciente? Nuestra gran motivación. Sí. Fíjense que este concepto de voluntad de vivir fue diseñado por uno de los más importantes psicólogos humanistas, Viktor Frankl. También tiene un libro fascinante, recomendable, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. El subtítulo de este libro se lo recomiendo mucho, sobre todo cuando estén enfrentando una situación crítica en su vida, cuando estén deprimidos, cuando les rompan el corazón, cuando crean que la vida no tiene sentido. Revisen este libro, porque se subtitula este libro Diario de un psicólogo en un campo de concentración. Efectivamente, lo que hace Viktor Frankl en este libro es narrar todo lo que sufrieron las víctimas de los campos de concentración nazi. Y él descubrió algo ahí, como psicólogo descubrió algo, que cuando las personas encuentran un por qué vivir, se vuelven más fuertes, más resistentes y se recuperan. Pero que aquellas personas que no tienen un propósito para vivir, una inspiración, una meta importante que lograr, se debilitan de tal manera que fácilmente caen y mueren. Y fíjense, él lo descubrió en los campos de concentración. Él sobrevivió a 3 campos de concentración, perdió a sus padres, luego a sus hermanos, a su pareja. Pero él descubrió
que en las situaciones más dolorosas de la vida, si tú tienes un por qué vivir, te recuperas, te fortaleces y sales adelante. Para muchos víctimas de los campos de concentración, ¿saben cuál era su propósito? Lo que los fortalecía. Imaginar que iban a salir de ahí para encontrarse con sus seres queridos. Para otros, su propósito para vivir y soportar era poder ayudar y servir a la gente que estaba ahí. El propósito de Víctor Frank para soportar las inclemencias de un campo de concentración fue poder tener un testimonio de lo que estaba sucediendo ahí. Escribía en hojas, pero cuando se las encontraban, se las destruían y lo castigaban. Seguía escribiendo ahora en pedazos de tela que cambiaba por su pan que le daban, pero él seguía escribiendo. Él escribió todo lo que estaba viviendo ahí y lo puso en este libro fascinante que se llama El hombre en búsqueda de sentido, que hoy lo conocemos. Y es cierto, esto está comprobado, que cuando una persona tiene un propósito para vivir, lo descubre, su vida tiene sentido. Y en cambio, cuando no lo encuentras, la vida te duele y quieres renunciar a ella. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y quería hacer una actividad con ustedes. Miren, esta dinámica me gustaría que la empezaran aquí. ¿Sí? Muy bien. Miren, este es una prueba, un test sobre desarrollo humano. El desarrollo humano busca en esencia que las personas revisen, tomen conciencia de su vida, de por qué son así, de lo que están haciendo con su vida. A veces tomar conciencia implica cuestionar, revisar lo que está pasando en nuestra vida. Esta prueba de desarrollo humano que aquí les pongo consiste en lo siguiente. Tienen que dibujar un árbol. Ese árbol representa a ustedes. ¿Cuáles son los 3 elementos importantes de todo árbol? Raíces, tronco, arbusto, follaje. Es su árbol personal. A partir de este momento, el árbol representa a ustedes. Las raíces es su historia, su pasado. El tronco son ustedes el día de hoy. El arbusto representa el futuro, lo que viene. ¿Qué es lo que tienen que escribir? Fíjense, es un ejercicio como diario terapéutico, como un diagnóstico de su desarrollo personal. Cuando dibujan este árbol, coloquen en la parte de las raíces su legado paterno. ¿Qué es el legado paterno? Esa gran enseñanza que su padre, que su madre ha dejado en ustedes. Aquello de lo que hoy ustedes estarían agradecidos por sus padres. Lo que soy, gracias a la presencia, enseñanza y cariño de mis padres. Todos tenemos un legado paterno. Incluso no haber tenido padres deja un legado paterno. ¿Qué de lo que tú eres se debe a tus padres? Escríbanlo ahí. Bien lo saben. Si tu sentido de responsabilidad, tu alegría, tu inteligencia, tu solidaridad, tu bondad, ¿se la debes a tus padres? ¿O dónde lo aprendiste? Identifiquen cuáles son los valores que sus padres dejaron en ustedes. Esa gran enseñanza que sus padres dejaron en ustedes. Escríbanlo ahí. Su legado paterno. Recuerden, identifiquen las experiencias más impactantes de su vida que configuran su personalidad. ¿Cuáles fueron las experiencias de amor que han vivido? También recuerden, identifiquen las experiencias de gran logro, los desafíos. Porque las personas formamos nuestra personalidad también a partir de ciertas experiencias que hemos enfrentado. Si una persona tiene que salirse de su casa para viajar a otra ciudad, esa experiencia, tal vez dolorosa, forjó su carácter. Entonces,
Las personas tenemos cierta personalidad a partir de las experiencias que enfrentamos. Esas deben estar en sus raíces. En la parte del tronco, el tronco representa lo que son hoy, lo que son ahora, el presente. Y lo van a escribir ahí dos aspectos. Primero, van a identificar, que aunque cuesta trabajo, cuáles son sus cualidades, valores, virtudes personales. Lo mejor de ustedes, lo que más les gusta de ustedes. Tu inteligencia, tu responsabilidad. ¿Qué te gusta de ti? Les decía, cuesta trabajo hablar bien de uno mismo. No nos han enseñado a eso. Pero aquí se trata de identificar y sentirte orgulloso de lo mejor de ti. Escriban sus cualidades, valores personales. ¿Qué es lo que más les gusta de ustedes? A un lado también escriban su soporte emocional. Escriban el nombre de las personas de las que se sienten amadas y que ustedes tanto aman, que son su inspiración, su soporte, su aliciente. Nadie puede vivir sin este soporte emocional. Finalmente, en el arbusto, en el follaje, es el futuro. Atrévanse a escribir, a visualizar un proyecto de vida. ¿Qué metas quieren alcanzar? ¿Qué les gustaría lograr? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Miren, las aspiraciones que tenemos, las metas que proyectamos, dicen mucho de nosotros. Habla de nuestra voluntad de vivir. Cuando no tenemos un proyecto de vida, es un síntoma de tristeza. Porque quiere decir que tanto me duele el presente que estoy viviendo, que ni siquiera tengo ánimos de imaginar un futuro. Hablar de nuestro porvenir es un síntoma de felicidad y de plenitud. Quiere decir que la vida nos está gustando tanto que quiero lograr muchas cosas, que quiero tener un proyecto de vida. Si ustedes quieren saber sobre el estado de ánimo de una persona, pregúntenle por sus aspiraciones. Una persona deprimida no dice nada, no tiene nada, no cree que un futuro posible es para él, no piensa en metas, no tiene logros, aspiraciones. Tanto le duele lo que está viviendo hoy que no tiene el ánimo para imaginar un futuro. Atrévanse entonces a escribir sus metas, aspiraciones, sus logros personales. Y verán, este es un ejercicio íntimo, personal, y que les va a decir sobre su desarrollo personal, su nivel de bienestar. Empiécelo ahora en la tarde, los próximos días, déjenlo abierto y cuando tengan oportunidad de conocerse y reconciliarse con ustedes mismos, vuelvan a su árbol y escriban. Y sigan escribiendo en eso. Es una carta personal para ustedes. Es una carta de amor personal. Pero conecten con esos 3 niveles de su existencia. Bien, por último, un ejercicio vivencial. Déjenme decirles que todo lo que tiene que ver con desarrollo humano se trabaja desde el punto de vista vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Desde lo emocional, desde lo profundo. Aquí no hablamos tanto de las razones, las ideas, las teorías. El aprendizaje es vivencial. ¿Cuándo fue la última vez que salieron a bailar o al cine con su pareja? Bueno, los que tengan pareja. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? ¿Qué bailaste? ¿Qué película viste? ¿Por qué pongo este ejercicio? Porque miren, les puse 2 dimensiones del desarrollo humano. La vida justa, la vida buena. Vivir solamente para la vida justa y digna puede ser una trampa que te hace sentir que vives solamente para trabajar y producir. Y eso es una trampa que muchas personas viven. Que lo mejor de su vida sucede con su trabajo. Y que cuando salen del trabajo no tienen una vida personal. ¿Ustedes han oído este concepto de inteligencia emocional? ¿Saben por qué surgió en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos se dieron cuenta
que estos grandes egresados de las mejores universidades, gente talentosa, brillante, era muy buena en su trabajo, pero que cuando salían de su trabajo llevaban una vida triste y desolada. Y eso los conducía a dedicarse solamente a trabajar y a trabajar, ser poderosos en el trabajo. Y que lo peor que les podía pasar era que llegara el fin de semana, que salieran del trabajo, que tuvieran vacaciones. No sabían qué hacer con su vida. Y eso es todavía frecuente el día de hoy. Por eso la gente está mucho tiempo en su trabajo. No porque tenga tanto trabajo. De hecho, yo no conozco a alguien que tenga tanto trabajo como para estar 10, 12 horas en su trabajo. Lo que pasa es que se inventan trabajo porque es en el trabajo donde sucede lo mejor de su vida. Porque saben que si salen del trabajo, no saben qué hacer con su vida. Por eso es importante recordar esto, recordar qué es lo verdaderamente esencial de la vida, qué es lo que realmente importa. ¿Tu pareja, tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tus amigos para cenar o pasear? Que te olvidaste de las preocupaciones del trabajo y saliste a divertirte. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste o pudiste pasear con tus hijos? La última vez que los escuchaste. Bueno, y si no tienen hijos, con sus papás, con sus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste con tu familia por diversión o placer? Hagan este tipo de reflexiones para contactar con ustedes. Finalmente, otro ejercicio de desarrollo humano. Para este ejercicio necesitan tener mucha imaginación. Imaginen que tienen la oportunidad, que mañana, justo a las 6 de la tarde, todos ustedes se van a ir derechito y sin escalas a una isla desierta. En esa isla van a estar ustedes solos nada más. Su sobrevivencia está garantizada. No deben de preocuparse por lo que van a comer ni cómo protegerse. Es una isla desierta pero paradisíaca. ¿Sí? Mañana todos a las 6 de la tarde se van a ir cada quien a su propia isla desierta. ¿Tienes la oportunidad a ese viaje de llevarte una mochila convencional como la que usamos para la escuela? ¿Qué meterías en esa mochila? No vayan a poner latas de atún porque ahí hay que comer. ¿Qué objetos te gustaría llevar a esa isla? ¿Un libro? ¿Unas fotografías? ¿Qué meterías en esa mochila para tu viaje? Dos, imaginen. ¿Qué harías el último día de tu vida aquí? Recuerden, mañana todos a las 6 de la tarde se van a ir a una isla. ¿Cómo vivirías las últimas 24 horas aquí? ¿A quién te gustaría ver? ¿Qué te gustaría hacer antes de irte de viaje? ¿Cómo vivirías las últimas horas antes de partir? ¿Qué te gustaría hacer? ¿A quién te gustaría ver? ¿A quién te gustaría escuchar? ¿Cómo aprovecharías el último día aquí? Por último, tienes la oportunidad de despedirte solamente de una persona. ¿A quién eliges y qué le dirías? No van a decir a mi jefe en el trabajo para dejar los pendientes. Si tuvieras la oportunidad de despedirte solamente de una persona, ¿a quién eliges y qué le dirías? Y ahora piensen que esto pues nunca va a pasar, pero que si tienen un día para
encontrar cuáles son los objetos más simbólicos, valiosos que tienen. Piensen en ese día, qué les gustaría hacer, con quién les gustaría estar, a quién escuchar, cómo vivirían el último día de su vida aquí. Y si encuentren a esa persona de la que les gustaría despedirse, y aunque no se van a ir, hablen con ella, ¿qué le dirían? Todos tenemos pendientes con personas, encuéntrenla, hablen con ella, ¿qué le dirían? ¿Sí? Vean entonces cómo las tareas, los ejercicios, los temas del desarrollo humano tienen que ver con la parte más valiosa de todo ser humano, que es su intimidad, su espacio vital, ahí donde habita lo más importante, lo más valioso que tenemos como personas, ahí donde están nuestras emociones, los valores, los afectos, nuestras aspiraciones, nuestra forma de ver el mundo. Yo creo, no importa a qué nos dediquemos, qué estudiemos, todas las personas tienen que recuperar estas tareas del desarrollo humano. De nada sirve, no sirve de mucho ser un abogado brillante si no tienes una vida personal. De nada sirve trabajar tanto si no tienes algo más allá del trabajo que te haga sentir bien. Las personas no vivimos para trabajar, nada más. Se trata, la tarea más importante de la vida es vivir de la mejor manera posible. Y esa tarea nadie la va a hacer por ti. Es una tarea personal. Sí. Pues yo con esta reflexión termino y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al licenciado David Jurado por tan valiosa participación, que sin duda nos invita a todas y a todos a reflexionar pues en nuestras formas de ser y estar en el mundo, ¿no?